Descubrimos algo aterrador en el desierto siberiano que no debería existir en la nieve. Es imposible. El documento no se encontró en una biblioteca. Más bien, apareció en un cofre de madera sacado de un almacén derrumbado en las afueras de un asentamiento del norte que ya no aparece en los mapas modernos. El cofre se había deformado por la humedad y el paso del tiempo. Sus bisagras se habían fundido formando bultos rojizos. Dentro había soportes de envío, fragmentos de correspondencia eclesiástica, un sextante oxidado y, debajo, envueltos en una tela endurecida por el aceite, un fajo de páginas escritas con letra firme y disciplinada. La tinta se había oscurecido hasta casi alcanzar el color de la sangre seca. El lenguaje era formal en algunos lugares, burdo en otros. Nieve, viento, hambre, oración, orden, estas palabras aparecían una y otra vez. Los márgenes contenían cálculos, bocetos del terreno, y en una o dos ocasiones, una línea tan marcada que la punta rasgó el papel. Si bien había nombres, algunos coincidían con figuras menores en los registros provinciales. Otros no aparecían fuera de estas páginas. Ningún archivo oficial menciona la expedición descrita. Hay referencias, breves e inútiles, a una inspección invernal enviada bajo un gobernador regional cuyo mandato, por lo demás, no tiene nada de especial. Una orden de requisición de caballos, una solicitud de rifles y sebo, y luego silencio. Ningún informe triunfal, ninguna lista de bajas, ningún elogio ni reprimenda. Si la misión regresó, dejó pocas huellas. Si no lo hizo, el registro es curiosamente limpio. El relato que está a punto de leer pretende llenar esa ausencia. Describe un valle que no aparece marcado en las cartas de navegación contemporáneas. Habla de límites establecidos por estacas clavadas en tierra helada. Registra observaciones con la precisión seca de un hombre entrenado para medir distancias y elevaciones. Sin embargo, entre esas mediciones se encuentran pasajes que ponen a prueba la credibilidad. El autor no nombra a ningún monstruo directamente. Evita la superstición. Se resiste a la exageración y a menudo reprende a sus compañeros por sacar conclusiones demasiado rápidas. Aún así, el tono cambia a medida que avanzan las páginas. Las frases se acortan, los márgenes se ensanchan, la caligrafía se vuelve menos uniforme. Los escépticos encontrarán razones de sobra para dudar. La memoria se distorsiona bajo estrés. El aislamiento genera visiones. Los inviernos del norte son conocidos por jugar malas pasadas a los sentidos. No sería la primera vez que el diario de un topógrafo confunde las dificultades con el mito. La mente humana prefiere los patrones al caos. Desahoga sus intenciones donde quizás solo haya clima y piedra. Y, sin embargo, ciertos detalles se resisten a ser fácilmente ignorados. Los marcadores geográficos donde se pueden cruzar se alinean con formaciones conocidas en un remoto sistema de gargantas al que pocos viajeros se adentran incluso ahora. Las descripciones del equipo y el procedimiento corresponden exactamente con el error que sugieren el papel y la tinta. Lo más inquietante de todo es la consistencia del miedo, no teatral ni exagerado, sino controlado y persistente. El escritor no intenta convencer. No, registra. No se puede probar si los eventos descritos ocurrieron tal como están escritos. Si ocurrieron o no es un tema de debate. Lo que sigue se presenta sin más correcciones que las mínimas requeridas para mayor claridad. Se ha actualizado la ortografía. Los nombres permanecen tal como los escribió el autor. Puedes decidir por ti mismo si esta es la confesión de un hombre asustado, la invención de un mentiroso talentoso o el último relato fiel de algo que prefirió, y quizás aún prefiera, permanecer inexplorado. Descubrimos lo que realmente acecha en la naturaleza siberiana, por Margot Olay. Primera parte. En el invierno de 1874, un equipo de topografía de 5 hombres se abrió paso a través de un pasado siberiano olvidado para cartografiar un valle que nadie se había molestado en reclamar. Y no éramos aficionados. Éramos hombres curtidos. Cazadores que habían desollado lobos con dedos experimentados. Un sacerdote que enterraba a los muertos en tierra helada. Y un joven Clark acostumbrado a la tinta congelada en su botella, y días que parecían no tener fin. El frío no nos asustaba.
La distancia no nos asustaba. Pero cuanto más nos adentrábamos en las montañas, más hostil se sentía el terreno. El viento amainó sin previo aviso. Las crestas estaban vacías y expuestas. Sin embargo, los caballos nos arremetían, temblando y poniendo los ojos en blanco ante la nada. Cada amanecer revelaba huellas frescas y pesadas que rodeaban nuestro campamento. Huellas anchas se hundían profundamente en la nieve. Nadie había oído un solo paso en la noche. Ni un resoplido, ni un crujido de hielo. Bueno, nos dijimos que terminaríamos las mediciones, marcaríamos los pasos y nos retiraríamos antes de que el verdadero invierno cerrara sus puños. No entendíamos que algo en ese valle ya nos había marcado. Para cuando llegamos a la cuenca superior, la nevada había borrado la guerra que habíamos dejado atrás. Nuestras viejas huellas habían desaparecido, sepultadas bajo nuevos montones de nieve que trepaban hasta el vientre del caballo. Los patines del trineo raspaban y chirriaban sobre las piedras ocultas bajo la nieve compacta. Cada respiración me cubría la bufanda y las pestañas de escarcha blanca. El aire era denso y mortal. No había viento de montaña que transportara el sonido, solo una quietud pesada que nos oprimía los oídos. Avanzamos en fila india. Anton y yo abrimos paso con el trineo delantero, apoyándonos en las correas de los arneses cuando los caballos se tensaban y flaqueaban. Detrás de nosotros, el viejo Serga avanzaba trabajosamente junto al segundo trineo, con su abrigo de piel remendado, rígido por el hielo, y las botas hundiéndose en la nieve. El padre iba último, con la mochila a la espalda, murmurando oraciones que se elevaban desde su barba en pequeñas nubes blancas, mientras que Dimitri caminaba delante de nosotros. No alteró el paso. Ni cuando la nieve se hacía más densa, ni cuando la pendiente se acentuaba. Su capucha de piel le ensombrecía el rostro, pero su postura lo delataba. Rígido, tenso. Le disgustó este valle desde el momento en que oyó su nombre. Habíamos abandonado el asentamiento junto al río hacía 2 semanas. El secretario del gobernador nos entregó las órdenes con una mirada fría y aburrida, como si nos estuviera enviando a contar postes de cerca. Debíamos trazar una ruta a través del paso y enumerar todo lo que el valle pudiera ofrecer. Caza que atrapar, madera que talar, mineral que arrancar del suelo. Cualquier cosa que la corona pudiera sonar desde este rincón del desierto. Yo era el más joven. Mi tío, que trabajaba en la oficina del gobernador, había promovido mi nombre. Lo consideraba una oportunidad, una forma de ganarse un puesto en el pueblo. En cuanto al resto de nuestro grupo, bueno, Anton vino por la paga y los rumores de las laderas de Furich. Serga conocía la mitad de las rutas comerciales de la provincia y nunca rechazaba monedas, ni siquiera en invierno. El padre Miki afirmaba que quería bendecir a las familias aisladas, aunque sospechaba que también quería distanciarse de ciertos rumores en el pueblo. Solo Dimitri no se había ofrecido. El gobernador lo había convocado y se lo había dejado claro. Guía al grupo o perderás tus derechos de caza junto al río la próxima temporada. Seguimos antiguos senderos de caza a través de la primera cordillera, deteniéndonos en cabañas encorvadas bajo gruesas capas de nieve. La gente hablaba con libertad de lobos, tormentas y hielo que se tragaba trineos enteros. Pero cuando mencionamos el valle más allá de la segunda cresta, el ánimo cambió. Las miradas se dirigieron hacia las puertas. Las voces se apagaron. Un hombre fingió no oír hasta que su esposa lo presionó con fuerza. Entonces murmuró sobre gritos extraños y cazadores que nunca habían regresado. Una anciana se santiguó y dijo que las montañas de allí rechazaban a los forasteros. Mientras tanto, Dimitri no dijo nada. Se quedó mirando el suelo de la cabaña mientras hablaban. Más tarde, junto a una estufa que apenas aliviaba el frío, me contó que el valle tenía un nombre en su idioma. Significaba mantenerse separados, nada más. Me negué a explicarlo y no insistí. Creo entonces que la mayoría de las leyendas ocultaban peligros comunes, cornisas delgadas, grietas ocultas, depredadores lo suficientemente pacientes como para seguir a un hombre a kilómetros de distancia. Pero cuanto más subíamos, bueno, menos seguro me sentía. La nieve cambiaba, cayendo no en copos suaves, sino en granos duros y secos que me dolían la cara como arena arrojada.
Los árboles se dispersaron, retorciéndose contra las laderas, sus ramas cargadas de hielo arañando el cielo gris. Troncos oscuros cortaban cicatrices irregulares en las laderas blancas. El sendero se estrechaba a lo largo de una profunda travesía. Los caballos resbalaban y resoplaban, sus herraduras de hierro raspando la roca bajo la nieve. En un momento dado, el segundo trineo se sacudió violentamente, casi rodando. Una caja se desprendió y se deslizó cuesta abajo, rebotando una vez antes de desaparecer en un montón de nieve. Serga maldijo y se ató una cuerda a la cintura antes de correr tras ella. Bueno, incluso sus palabrotas sonaron apagadas. Ningún eco llegó del valle. El sonido se apagó en cuanto salió de su boca, tragado por la nieve y la madera, mientras la tierra misma se negaba a responderle. Esa noche acampamos bajo un saliente rocoso que ofrecía un pequeño resguardo de la cortante caída sin viento. Dimitri eligió el sitio sin dudarlo. Había estudiado la forma de los montones de nieve y la pendiente sobre nosotros, y luego señaló cómo se había asentado la nieve. La pendiente era estable, dijo. Ninguna avalancha nos alcanzaría allí. Hablamos con cierta seguridad, pero incluso entonces, de pie en ese silencio sin aliento, tuve la sensación de que la montaña nos ocultaba algo. Pisoteamos la nieve con las botas y armamos una tienda de campaña baja de lona para los 4. Dimitri la rechazó. Se acostó junto a los caballos y los trineos, envuelto en pieles, como si confiara más en ellos que en nosotros. El fuego que encendimos era débil y sucio, alimentado con leña medio podrida que habíamos cortado de la ladera. Humeaba más de lo que ardía, pero aún así nos apiñamos a su alrededor, con las palmas de las manos extendidas hacia el tenue calor. Antón se desató las botas y acercó los pies a las llamas. Sus dedos parecían exangües, casi grises. Los flexionó y maldijo en voz baja. Si ese valle está vacío, murmuró. Exigiré el doble por cada maldito paso. Que los cartógrafos de la corona lo terminen desde sus cálidos escritorios. Sabías las millas cuando te alistaste, respondió Serga, lento y constante, removiendo una olla de guiso aguado como si realmente importara. El oro es el mismo impuesto para todos. El padre Miki los observaba a ambos, con las manos juntas, la mirada elegible a la luz del fuego. Hay valles que no se miden en monedas, dijo en voz baja. Esa gente que nos cruzamos no les temía las tormentas. No, aquí le temían a algo. Le temen a todo. Espetó Antón. Espíritus de lobos, viejos pecados. Dals una excusa, y culparán al suelo bajo sus botas. Los hombres desaparecen en invierno porque el invierno los traga. Su voz salió dura, pero su mirada seguía deslizándose hacia la entrada del refugio rocoso. Lo vi. Serga también. Serga le entregó un cuenco. Las viejas historias indican peligros reales, dijo con un tono más tranquilo. Cuando dicen que un valle está cerrado, quizás se refieren a sumideros ocultos, ventiscas inestables, viento que nunca duerme. Prestamos atención y con eso basta. Comí sin saborear nada. El humo me cubría la garganta. El fuego solo me calentaba la frente. Sentía la nuca helada. La noche nos apretaba más allá del borde rocoso. Cada silbido de savia en el fuego me hacía levantar la vista. Afuera, la ladera se extendía pálida bajo la luz de las estrellas, desnuda, vacía y quieta. Tanquier. Sentía un hormigueo en la piel como si el silencio se hubiera estirado y estuviera a punto de desgarrarse. Más tarde, nos metimos en la tienda y nos tumbamos hombro con hombro, apretados y húmedos por nuestro propio aliento. La lona se movía levemente con el aire. Y afuera, los caballos resoplaban de vez en cuando, con sus cascos resonando, las anillas de los arneses emitiendo pequeños tintineos metálicos. Bueno, conté los sonidos. La respiración agitada de Antón. El débil sacerdote de Serga murmuraba algo en voz baja. Intenté pensar en el asentamiento que habíamos dejado atrás. Ah, el olor a pan, la oficina desordenada, mi tío entregándome los papeles de viaje con esa sonrisa orgullosa. Me imaginó regresando con notas ordenadas y mapas en blanco, y traté de aferrarme a esa imagen, pero se me escapaba.
y en algún momento de la noche, los caballos se quedaron en silencio. No fue gradual, ni un desvanecimiento, sino de golpe. Ningún cambio de peso, ningún tintineo de aparejos, ningún aliento cálido atravesando la lona. El silencio me despertó por completo. Me quedé allí, con los ojos abiertos en la oscuridad, respirando apenas. El aire dentro de la tienda se sentía tenue. Giré la cabeza. La silueta de Anton era una forma más oscura a mi lado. Tenía los ojos abiertos también. ¿Oyes eso?, susurró. No oí nada. Respiré hondo. Eso es, dijo. Escuchamos. La voz áspera de Sarah Gay. El leve roce de la lona contra los postes. Y más allá, nada. Ni viento, ni animales lejanos, ni nieve que se asentara. El valle se había vaciado de sonido. Entonces llegó. Desde algún lugar por encima del refugio rocoso, en lo alto de la ladera o más allá, se escuchó un solo grito. No se elevó ni se quebró. Se mantuvo firme. Era bajo y profundo, y se extendió a lo largo de varios latidos. Atravesó limpiamente la nieve y la piedra. Y entonces se detuvo bruscamente como si una puerta se hubiera cerrado de golpe. Bueno, no era un lobo, ni tampoco ningún pájaro conocido. Sonaba distante, pero fuerte, como si viniera de una cresta que no podíamos ver. La mano de Anton me aferró la manga. Alce, susurró. Nadie más trepa tan alto en invierno, dijo Serga desde la oscuridad. Estaba despierto. Eso era algo especial. Al otro lado de la tienda, el padre Mickey se santiguó al oír el leve roce de la tela. No contestamos, dijo en voz baja. Cualquiera que llame en un lugar como este no busca amigos. Me quedé quieto, con el corazón latiendo con fuerza contra el suelo helado bajo nuestra cama. La llamada no volvió a sonar, y los caballos no se movieron. El silencio volvió a caer sobre nosotros, pesado y absoluto. Pero ese sonido se me quedó grabado en la piel. En esa oscuridad, las historias de la cabaña dejaron de parecer chismes que se intercambiaban en la estufa. Las sentíamos cercanas, presentes, como si se hubieran metido en la tienda con nosotros y respiraran el mismo aire frío. Segunda parte. La mañana llegó como un tenue resplandor gris que atravesaba la lona. Mis extremidades se consumían hasta las articulaciones. Por un momento, no supe dónde estaba. Entonces, el hedor a humo y sudor, el espacio reducido y el leve crepitar de las brasas moribundas del exterior lo hicieron recordar todo. Los demás ya se movían a mi lado. Anton se quitó la manta de un tirón y se pasó las manos por la cara como si intentara arrancarse la noche de la piel. Tenía los ojos inyectados en sangre y el párpado hinchado. ¿Dormiste?, pregunté. Lo suficiente para estar de pie, murmuró. No lo suficiente para olvidar ese sonido. Salimos a rastras a una mañana que se sentía cerrada y sin aire. Nubes bajas se cernían sobre la cresta, espesas y grises. La nieve caía en fina arenilla, más polvo que copos, aguijoneándonos la cara. El fuego se había apagado y era un lecho de brasas que respiraban débilmente bajo una capa de ceniza. Los caballos permanecían junto a los trineos, con la cabeza alta, las orejas hacia adelante y la escarcha cubriéndoles el lomo. Las cuerdas de guía se habían enroscado con fuerza alrededor de las estacas durante la noche, y una correa se había roto por completo. El cuero colgaba en dos tiras rasgadas. Dimitri se agachó cerca del animal más cercano, observando el suelo. No levantó la vista cuando nos acercamos, y tenía los hombros rígidos. Una mano enguantada se movía lentamente sobre la nieve, apartándola con cuidado. Seguí su mirada. La nieve alrededor de los caballos estaba desgarrada, pero no con el habitual ruido de cascos. No. Habían sido aplastadas manchas blancas formando un patrón. Marcas profundas uniformemente espaciadas, cada una más larga que mi bota, más anchas por delante y ligeramente más estrechas hacia atrás. Los bordes se habían derretido y congelado de nuevo, dejando finos rebordes de hielo. ¿Qué hizo eso?, preguntó Anton. Dimitri se levantó lentamente, y su rostro parecía tallado, vacío por una noche sin descanso.
Nos rodeó, dijo. Trazó la línea con la mano. Las marcas se curvaban hacia la ladera, se acercaban a los caballos sin romper las estacas y luego continuaban. Las formas no eran botas humanas. Tampoco eran las almohadillas redondas de un oso. En la parte delantera de cada huella, se adivinaba un leve indicio de dedos desdibujados por el viento y el tiempo. Cada paso se había hundido profundamente en la corteza, más de lo que el peso de un hombre debería haberlo hecho. Serga se acercó por detrás y nos miró fijamente. «Oh, un hombre con zapatos anchos», dijo. Bueno, las palabras sonaron débiles incluso para él. «O dos hombres cargando algo pesado». «Ajá». «Caminaba solo», respondió Dimitri rotundamente. «Sin segunda vía». Nada se arrastraba entre los escalones. Luego señaló a 3 pasos de los caballos. La nieve se había compactado formando un único y amplio hueco, más profundo que el resto. «Allí se quedó», dijo. Los observó y luego se fue. El padre Miki se unió a nosotros e inclinó la cabeza, susurrando una breve oración. Al terminar, miró a Dimitri. ¿Tu gente nombra esas huellas? Dimitri dudó y su mirada pasó del sacerdote a la correa rota y luego a la ladera. Tenemos historias, dijo al fin. Hablan de algo que camina por los valles altos. No es un hombre, no es una bestia. Mantiene a los cazadores alejados de ciertos lugares. Y si ignoran la advertencia, la siguen. Historias, dijo Anton, forzando una risa que se le apagó a media garganta. Vinimos a cartografiar la madera y medir el terreno. No vamos a volver porque la nieve se haya sentado mal. Habló más alto de lo necesario. El tono cortante de su voz sonaba como si intentara serenarse. En cuanto a mí, no podía dejar de mirar el sendero. El príncipe se alejó del campamento hacia una elevación rocosa. La nieve allí era más lisa, pero el espaciamiento mantenía el mismo ritmo. Paso, paso, paso. Todo en la dirección que pretendíamos. Seguimos el valle, dijo Sergei lentamente. Nuestras órdenes no mencionan fantasmas. Tenemos comida para una semana. Los caballos aún pueden tirar. Si nos desviamos ahora, lo arruinaremos todo. ¿Y si seguimos adelante?, preguntó el padre Miki en voz baja. ¿Y entonces qué? Entonces veremos qué nos espera. Respondió Serga. Vigilamos. Acampamos mejor. Nadie camina solo. Dimitri habló. Este lugar está marcado, dijo. Lo oímos anoche y lo vemos ahora. Mi gente no cruza esas señales. Bueno, accediste a guiarnos. Anton replicó. Aceptaste las condiciones del gobernador. ¿Crees que aceptará que regresemos por un ruido y unas huellas? Bueno, la tensión entre ellos aumentó, más fría que la mañana sin viento. Esperaba que Dimitri soltara una maldición para negarse rotundamente, pero en lugar de eso cerró los ojos un largo instante, y al abrirlos, algo en su rostro se había endurecido. Los llevaré a la bifurcación bajo la cresta principal, dijo. Por ahí no dirijo. Si van más lejos, elijan su propio camino. Serga asintió. La bifurcación nos da ventaja. Decidimos allí. Levantamos el campamento rápidamente, sin hablar mucho más. Cada tintineo de metal, cada tirón de lona, se sentía demasiado fuerte contra el silencio sepulcral que se cernía sobre las laderas. Revisé las ataduras del trineo 2 veces, pero nada había cambiado. Al pasar junto a los caballos, su aliento caliente me empapó los guantes. Volvieron la cabeza hacia la colina donde desaparecían las huellas. Tenían los ojos muy abiertos y las orejas fijas al frente. No lo habían olvidado. Nosotros tampoco. Aún así, seguimos adelante. El valle se estrechaba a medida que ascendíamos. Paredes de roca se alzaban a ambos lados, más altas ahora, acorralándonos. Podía ver vetas oscuras que recorrían la piedra, estrechos salientes medio enterrados bajo la nieve endurecida por el viento. Los últimos árboles habían desaparecido, solo matorrales quebradizos sobresalían del hielo como huesos rotos.
La nieve bajo nuestras botas había cambiado. Era más difícil, sellado por ciclos de tor y congelación. El trineo se deslizaba con más facilidad, siseando en lugar de rechinar, pero el aire se enrareció con la altura. Cada respiración me raspaba los pulmones con un rugido. Mi pecho trabajaba más duro por menos recompensa. Caminamos en silencio durante un largo rato. El cuero crujía, la madera raspaba, nuestra respiración se entrecortaba. Cada vez que el sendero serpenteaba alrededor de un repecho rocoso, me sorprendía observando las laderas, esperando ver algo allí, una silueta pálida contra la piedra más oscura, algo alto, moviéndose lentamente. Pero las crestas permanecían vacías. Sin embargo, la sensación de ser observado no disminuyó. Sila se acercó a mí con calma. La escarcha le había endurecido la barba hasta convertirla en púas blancas, y tenía la nariz roja y opaca por el frío. Cuando era joven, dijo en voz baja, sin mirarme. Fui al este con un grupo de tramperos. Contaban historias sobre algo en los pasos altos. Brazos largos, cabello blanco, ojos que reflejaban la luz cuando giraba la cabeza. Respiró hondo por la nariz. Entonces pensé que intentaban asustarme para que no me alejara. Mantengo al chico cerca. Pero ahora, pregunté, ahora he visto estas huellas. ¿Nunca las viste tú mismo? No. Negaste con la cabeza violentamente. Pero una vez encontramos un campamento. La nieve se aplastó en amplios círculos. La mochila de un hombre se abrió como si un animal la hubiera mordido. Ni sangre, ni cuerpo, solo espacio donde debería haber estado. Miré a Dimitri. Entonces siguió avanzando al mismo ritmo constante, sin disminuir la velocidad, sin tropezar. ¿Te diste la vuelta?, pregunté. Seguimos adelante, respondió Serga. Entonces tampoco había opción. Cruzamos un tramo donde el viento había tallado la nieve en cuencas poco profundas. En una hondonada cerca de la base del muro, noté un patrón que me encogió el estómago, y era tenue, casi borrado por la nieve, pero bastante claro, largo, ancho, uniformemente espaciado. Se cruzaron en nuestro camino y subieron hacia una hendidura rota en la cresta. Me detuve y señalé. Usa las mismas raíces que nosotros. Entonces es astuto, gritó Anton desde atrás. Esa puerta o somos predecibles, dije. El padre Miki estudió las marcas. No viaja por las razones que nosotros lo hacemos, murmuró. Va a donde quiere. Nos movimos de nuevo. Las nubes se espesaron sobre nuestras cabezas hasta que la luz se apagó y la profundidad se desvaneció. La nieve y el cielo se fundieron en un resplandor opaco. Las sombras desaparecieron y más de una vez mi pie se hundió más de lo esperado y tropecé con fuerza antes de apoyarme en la corteza. Cada resbalón me arrancó una maldición, cortante y breve. La ira se encendió y se apagó rápidamente, hundiéndose de nuevo en la presión constante que me había acosado desde la noche anterior. Alrededor del mediodía, llegamos a la bifurcación que Dimitri nos había advertido. El valle se dividía en dos. A la izquierda, la rama se abría y se curvaba suavemente hacia laderas lejanas. Rocas cubiertas de escarcha cubrían el suelo. Una línea más oscura sugería un arroyo congelado bajo la nieve. A la derecha, el terreno se estrechaba rápidamente hasta convertirse en un desfiladero. Sus paredes se elevaban. Eran irregulares y estrechas, y gruesas capas de hielo se aferraban a la piedra. Desde allí llegaba un sonido débil pero constante. No era un aullido ni viento exactamente, sino una especie de sordo rumor, como si el aire se moviera entre rocas huecas en algún lugar oculto. Dimitri subió la baja pendiente entre las ramas y lo seguimos. Desde la cima pudimos ver más profundamente ambos. Allí, dijo, señalando hacia el desfiladero de la derecha. Las viejas historias situaban allí el terreno prohibido. ¿Y nuestras órdenes?, preguntó Anton. Serga sacó el mapa rígido de su abrigo y lo sujetó con su manopla. La línea entintada trazaba el valle principal y se bifurcaba levemente hacia una zona rodeada por él, secretario del gobernador. Ese círculo estaba más cerca del desfiladero que el ramal más ancho. Si tomamos el camino ancho, dijo Surge,
Podríamos perdernos lo que nos mandaron a registrar. Y si tomamos el desfiladero, seguiremos la ruta planificada. Nadie en el pueblo ha estado aquí, dijo el padre Mickey. Esas marcas fueron hechas a ojo de buen cubero. Quizás, respondió Serga. Pero nuestra paga depende de intentar igualarlas. Mientras discutían, mi mirada se desvió hacia una ladera más allá de la bifurcación. La nieve dura cubría la roca, con piedras dispersas sobresaliendo. Al principio, no vi nada. Entonces, un cambio de textura me llamó la atención. Cerca de una cornisa estrecha, la nieve estaba rota. 3, quizá 4 huellas. Eran profundas y estaban muy separadas. Subían hacia una cresta más alta. Eran más grandes que cualquiera que hubiéramos visto abajo. Toqué el brazo de Dimitri y señalé, él siguió mi mano, y entonces palideció. Se mueve por el desfiladero, dijo en voz baja. Entonces sabemos qué camino no tomar, dijo el padre Mickey al instante. Pero Anton negó con la cabeza. Oh, sabemos qué camino esconde algo que vale la pena marcar. Miró hacia el desfiladero, con los ojos brillantes de un modo que no me gustó. Y a la corona le gustan las historias de bestias casi tanto como la plata. Si traes noticias de una criatura como esta, perderán dinero para la próxima temporada. ¿Crees que esto es la gloria?, dijo Dimitri en voz baja y tensa. No entiendes lo que anda por aquí. Entiendo que dar marcha atrás nos tilda de cobardes, replicó Anton. Puedes quedarte aquí y rezar si quieres. Bajó de la cuesta y se dirigió hacia la rama derecha. Seguía la ruta que nos habían dado. Sentía que todos me observaban. Era el más joven, y casi todos los días mi voz era la que menos peso tenía. Pero allí, en esa cuesta, con el desfiladero abriéndose a nuestra derecha, esperaban. Cada hombre parecía necesitar saber dónde estaba parado antes de tomar una decisión. Sin embargo, tenía la boca seca. Tragué saliva y forcé las palabras. Si nos apartamos de toda señal que nos inquiete, dije con cuidado. Nunca terminaremos un solo viaje. Hemos llegado demasiado lejos para retirarnos a la primera prueba real. Tenemos comida. Tenemos rifles. Nos tenemos el uno al otro. Un día nos adentraremos en el desfiladero. Si las señales empeoran, lo reconsideramos. Pero si retrocedemos ahora sin intentarlo, no nos llevaremos a casa más que dudas. El viento les azotaba los ojos, y al principio nadie habló. Serga me observó un buen rato. Entrecerró los ojos y luego dobló el mapa con dedos rígidos. Un día, dijo, no hay promesa más allá de eso. Los labios de Dimitri se apretaron en una línea firme. Voy en la retaguardia, dijo. Observo lo que sigue. Bueno, esa respuesta fue suficiente. Dirigimos los trineos hacia la rama derecha. Tercera parte. La luz se atenuó casi al instante al cerrarse las paredes. El balanceo. El sordo rumor que habíamos oído desde arriba se convirtió en un tono bajo constante. Un aliento lejano que se movía a través de la piedra. A cada paso, el desfiladero se tragaba más cielo. Pronto la roca se elevó tanto que solo se veía una estrecha franja gris. Bueno, el viento ya no soplaba con ráfagas. Ahora soplaba con fuerza por el pasaje, tirando de los abrigos y escociendo nuestras mejillas hasta dejarlas entumecidas. Los caballos bajaron la cabeza y se apoyaron en las zanjas. El casco golpeó la corteza más firme bajo la nieve con un chasquido agudo. Los patines del trineo susurraban sobre la nieve compacta. Algo andaba mal en aquel lugar. Algo estaba en silencio. Todo se absorbía. Nos movimos así durante una hora, quizá más. El tiempo parecía diluirse bajo la monotonía. La piedra, la nieve, la respiración, cada paso. No dejaba de mirar a Dimitri. Ahora caminaba detrás del segundo trineo, lanza en mano. Su mirada no se apartó del camino que habíamos dejado atrás. Al principio, parecía simple precaución, y luego noté la frecuencia con la que se detenía a medio paso, con la cabeza ladeada, como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír.
En un momento dado, levantó una mano enguantada y nos detuvimos. Los caballos exhalaron densas bocanadas de aire. Anton avanzó con la mano en el rifle. ¿Qué pasa? Dimitri cerró los ojos levemente e inclinó la cabeza. Yo también escuché. Primero solo se oyó una suave corriente de viento, y luego, por debajo, algo más, un leve temblor. Recorrió el suelo con un pulso corto e irregular. Era sutil, pero definitivamente estaba allí. Venía de su cabeza, en lo más profundo del desfiladero. Caída de rocas, susurró Serga. No, dijo Dimitri. Algo se movía por la ladera opuesta. ¿A qué distancia? Pregunté. Abrió los ojos. Tan lejos que no podemos verlo. Tan cerca que toca el suelo. Anton observó los acantilados. Sabe que estamos aquí. El padre Miki contuvo la respiración. Todo sabe que estamos aquí. Un lugar como este oye cada paso. No me refería a eso, dijo Anton, aunque lo dejó pasar. Todos esperamos otro temblor, pero no llegó. Lo que fuera que se había movido se había calmado de nuevo. Dimitri bajó la mano, pero no se relajó. Se mantuvo cerca del trineo mientras avanzábamos de nuevo. El desfiladero se curvaba ligeramente a la izquierda, rompiendo la interminable línea de piedra, y nuevos detalles emergieron del gris. Primero, un puñado de rocas rotas al pie de la pared derecha. Estaban cubiertas de nieve, como si algo las hubiera barrido recientemente. Y luego, más adelante, formas más oscuras se alzaban del montón. A medida que nos acercábamos, se convertían en viejas estacas de madera clavadas en el suelo, medio enterradas en el hielo. Algunos aún conservaban trozos de cuerda, rígidos y deshilachados. La madera se había desgastado hasta adquirir un gris apagado que casi igualaba a la roca. Un viejo campamento, dijo Anton. Demasiado expuesto, respondió Serga. Se agachó y quitó la nieve de una de las estacas. Mira la veta. Es de hace mucho tiempo, años, quizá décadas. ¿Para qué clavar estacas aquí?, y pregunté. Dimitri pasó la mano por una, probándola. No para tiendas, dijo. Demasiadas pocas. Estas marcaban un límite. ¿Un límite para qué?, preguntó Anton. Dimitri señaló hacia el estrecho desfiladero. ¿Para qué nos esperaba? Lo dijo sin dramatismo, con una firmeza absoluta, y eso lo empeoró aún más. Padre Miki, aléjese de las estacas, con el rostro tenso. Deberíamos rezar. Deberíamos seguir adelante, dijo Anton. La oración no ensanchará este desfiladero ni ahuyentará lo que haya dejado esas huellas. No. El sacerdote respondió en voz baja, pero quizá nos tranquilice. Nos movimos de nuevo. Las estacas se hicieron más delgadas y luego desaparecieron por completo, y las paredes se apretaron aún más en algunos puntos, se inclinaron hacia adentro, obstruyendo el paso. El sendero serpenteaba entre montones de nieve irregulares que ocultaban bolsas de nieve más profundas. Cuando el viento cambió, trajo consigo un fuerte olor mineral de su cabeza mezclado con algo más. Algo ligeramente orgánico, algo seco y frío, algo que no debería estar allí. La siguiente señal llegó sin previo aviso. El grito de Dimitri atravesó el desfiladero y nos dejó paralizados. Señalaba la pared derecha. Al principio, solo vi roca y nieve, y luego algo se movió en el rabillo del ojo. Una pálida mancha se deslizaba tras un afloramiento muy por encima de nosotros. No era un cuerpo entero, solo un destello. Pelaje blanco, largas hebras colgando mientras se movía a velocidad deliberada antes de deslizarse hacia un hueco y desaparecer. Anton levantó el rifle en un instante. Ahí, siseó. ¿Lo viste? Vi movimiento, dijo Serga. No lo suficiente como para nombrarlo. Vi pelaje, insistió Anton. Blanco y largo. El padre Miki bajó la cabeza. Regresaremos, dijo. Este no es un animal común. Dimitri no le respondió. Su mirada permaneció fija en la cresta.
Observa, dijo. Y elige cuándo mostrarse. Entonces quiere que lo veamos, replicó Antón. No, dijo Dimitri en voz baja. Quiere ver cómo reaccionamos. Esa afirmación se me quedó grabada más profundamente que el atisbo de pelaje. Imaginé ojos siguiéndonos desde cada cornisa, cada grieta en la piedra, midiendo nuestro paso, sopesando nuestras decisiones. No podemos girar los trineos aquí, dijo Serga. No hay espacio. Tendríamos que retroceder un buen trecho. Luego avanzamos hasta que se ensanche, dije sin poder contenerme. Mi voz sonaba débil en mis oídos, pero el sentido de lo que decía, contenido en el desfiladero, debía abrirse en algún lugar o ahogarse aún más. O ahogarse, murmuró el padre Mile. Antón ajustó la empuñadura del rifle. Si viene hacia nosotros, disparamos. Mantenemos nuestra posición. Bueno, no ataca por diversión, dijo Dimitri. Ataca cuando se ve acorralado o amenazado. Entonces no lo acorralamos, respondió Serga. Nos movemos. Reforzamos la formación. Antón se adelantó, con el rifle firme. Serga mantuvo la delantera. Caminé por el muro izquierdo, observando las alturas hasta que me dolió el cuello, y el sacerdote se quedó justo detrás de mí, con una mano bajo el abrigo, alrededor de la cruz de madera que llevaba en el pecho. Dimitri cerraba la marcha, con la lanza inclinada hacia atrás, protegiendo el camino que ya habíamos tomado. Pasó otra hora. Tras ese vistazo, todos mis sentidos se habían agudizado hasta un punto doloroso. El cambio de viento era como un aliento en la nuca. Me ardían las piernas de moverme medio agachado, listo para tirarme al suelo o disparar al primer movimiento. Entonces el desfiladero se ensanchó ligeramente. Sentí un ligero alivio hasta que comprendí por qué. A la izquierda, la nieve se hundía en una cuenca poco profunda de varios pasos de ancho. En el centro yacía un montón de ramas rotas, retorcidas y astilladas. Las puntas estaban afiladas y limpias. No habían sido roídas, y a su alrededor, largos arañazos marcaban la corteza. Algo cayó aquí, dijo Serga. O algo lo dejó caer. Dimitri se acercó y recogió una rama. La acarició con la mano enguantada. Estos no son de aquí, dijo. Crecen más abajo en el valle. No hay nada parecido en este desfiladero. Así que los subimos. Pedí refugio. Antón me ofreció un nido. Dimitri negó con la cabeza. No anidando. Marcando. Dejó caer la rama. Deja señales donde no quiere que nadie pase. Ya pasamos, dijo Antón. Sí, respondió Dimitri. Y lo sabe. Una ráfaga más fuerte atravesó el desfiladero, trayendo de nuevo ese penetrante aroma mineral. Esta vez traía algo más consigo. Débil, almizclado y casi metálico. El olor persistió incluso después de que el viento amainara. Estamos cerca, dijo Dimitri. ¿De qué?, pregunté. Miró hacia adelante. Hacia el fondo. El desfiladero volvió a curvarse, y sin previo aviso, se abrió en una amplia cuenca rodeada de crestas escarpadas. El suelo era irregular, salpicado de rocas y montículos de nieve acumulada por el viento. Al fondo, entre dos piedras enormes, una estrecha grieta se abría paso en la oscuridad. El viento se filtraba por esa abertura, trayendo el mismo rugido sordo que habíamos oído antes. Ante esto, los caballos se encogieron. Plantaron los cascos y se negaron a moverse. Serga tiró del res, murmurando, pero sus piernas se habían trabado y sus ojos estaban blancos. Nos detuvimos, dijo. Empújalas y las romperemos. Recorrí la cuenca con la mirada. La nieve estaba marcada por todas partes. Huellas profundas como las de nuestro campamento, solo que aquí más claras. Algunas eran recientes y afiladas. Otras se habían formado una costra. No formaban un rastro recto. Se entrecruzaban en la cuenca sin un patrón que pudiera seguir, como si algo hubiera caminado por allí una y otra vez, eligiendo un camino diferente cada vez. Antón respiró hondo.
Este es su terreno. El padre Mickey apretó su cruz con más fuerza bajo el abrigo. Deberíamos dejar algo, dijo. ¿Una ofrenda? Demostrar que no queremos hacerle daño. Bueno, no entenderá ofrendas, dijo Dimitri rotundamente. Solo intrusión. Bueno, ¿y entonces qué hacemos?, pregunté. La mirada de Dimitri pasó del oscuro acantilado a las huellas que nos rodeaban. No podemos avanzar, dijo. No podemos girar los trineos aquí, y no podemos quedarnos. Levantó la vista hacia las crestas que rodeaban la cuenca. Sabe que estamos dentro de su territorio. Regresará. Bueno, un escalofrío me recorrió la espalda. La cuenca estaba abierta desde arriba. Docenas de puntos altos donde algo podía observarnos sin ser visto. Necesitamos altura, dijo Serga. Un lugar que podamos defender si se nota. ¿Defendernos de qué?, preguntó el padre Mikhail. Ni siquiera sabemos qué es. Sabemos suficiente, dijo Anton, con la mirada fija en el acantilado entre las piedras. Es grande. Es rápido. Y no nos quiere aquí. Tomaremos esa pendiente, dijo Serga, señalando con el dedo del guante una elevación cerca de la cresta oriental. Hay lecho de roca bajo la nieve. Los trineos no lo lograrán, pero podemos transportar suficiente para una breve parada. Espera, ¿dejas los trineos?, pregunté. Solo por ahora, dijo. Volveremos cuando entendamos qué quiere. Dimitri no objetó. Y ese silencio me dijo más que cualquier argumento. Si pensaba que la cuenca estaba lo suficientemente mal como para abandonar nuestras provisiones, entonces ya estábamos rozando la línea sobre la que esas estacas pretendían advertirnos. Nos quedamos con lo esencial: rifles, mantas, un yesquero, tiras de carne seca, y empezamos a subir. El viento había erosionado la ladera, raspando la nieve hasta dejar solo parches que dejaban al descubierto piedra oscura. La roca tenía una inclinación pronunciada, pero no estaba resbaladiza, solo lo suficientemente empinada como para doler. Sentía como si me ardieran los muslos. Cada respiración me cortaba los pulmones como cristales rotos, pero aún así, seguía luchando más de lo que creía. La idea de quedar atrapado en esa cuenca me impulsaba hacia arriba como un látigo a la espalda. A mitad de camino, miré hacia abajo. Desde esa altura, la cuenca se abría de par en par y se veía pálida. Un cuenco blanco surcado por vetas de roca negra. Los trineos ahora eran como juguetes, pequeños e inútiles. Una ráfaga enorme nos envolvió, y ese aroma metálico volvió a flotar en el aire, tenue y extraño. Y entonces lo vi. Al otro lado de la cuenca, cerca de un grupo de rocas en la cresta más alejada, algo alto permanecía inmóvil. Su pelaje era tan blanco que se fundía con la nieve, pero la silueta era inconfundible. Hombros anchos, brazos demasiado largos, la cabeza inclinada hacia adelante como si nos estuviera oliendo. No se movió, ni siquiera se inquietó. Simplemente nos encaró. Se me quedó la respiración atrapada en la garganta. Susurré. Los demás siguieron mi mirada, pero nadie habló. Incluso Anton bajó el rifle lentamente, como si cualquier movimiento repentino pudiera romper la restricción que le quedaba. Aún así, no se movió. Observar era peor que perseguir. Observar implicaba paciencia, cálculo. Llegamos a la cresta, dijo Dimitri en voz baja. No corras. No mires atrás. Hice lo que me dijo, pero la sentía oprimirme la espalda a cada paso, pesada y constante. La pendiente que antes parecía un refugio ahora se sentía como el filo de una espada. Ninguna opción buena a ambos lados. Llegamos a la cima, jadeando, con los dedos entumecidos alrededor del equipo. La roca se nivelaba formando una estrecha repisa con vistas a la cuenca. No era ancha, pero se podía sostener. El viento nos azotaba allí, canalizado por la cresta, forzando el frío a través de cada costura de nuestra ropa. Pero aún así, la altura significaba distancia del terreno abierto. Anton se agachó detrás de una roca y apoyó el rifle sobre las rodillas.
Serga dejó caer su mochila y estudió la pendiente como si estuviera midiendo ángulos mentalmente. El padre Enka se apoyó en la piedra y murmuró una oración que no pude entender. Dimitri tomó la cresta más alejada cerca del precipicio, con la lanza en alto en el puño. Su mirada se dirigió a la cresta opuesta. La figura había desaparecido. Cuarta parte. Busqué 1, 2, 3 veces. Nada se movió. Las rocas estaban desnudas, y el viento se deslizaba entre ellas como si nunca hubieran ocultado nada. ¿Dónde está?, preguntó Anton. No la busques, dijo Dimitri. Se mostrará cuando quiera. Ese es el problema, espetó Anton. Observa, luego desaparece. Rodea el campamento sin hacer ruido. Todo lo que hace nos mantiene en vilo y le da ventaja. Serga se frotó las manos para calentarse. Todo lo que sobrevive aquí aprende a tener paciencia, dijo. Ya ha visto hombres antes. Entiende cómo nos movemos. No me importa quién esté vigilando, dijo Anton. Quiero saber qué quiere. No quiere nada, respondió Dimitri. Bueno, quiere que nos vayamos. El viento aplastó sus palabras, pero la certeza que contenían se me clavó en el pecho. Nos apiñamos tras las rocas, intentando protegernos del frío. La cuenca se extendía abajo en un silencio que parecía de alguna manera fingido. Incluso el viento pareció perder su voz al pasar la cresta. Me temblaba la mano de frío y tensión. Las disparé dentro de mi abrigo. En la quietud, mis pensamientos se unieron. El primer sonido de la noche, ese destello de pelaje blanco tras el afloramiento, aquello que había inquietado a los caballos. Momentos separados en aquel momento, pero ahora formaban una línea recta que conducía a esta cuenca, a esta cresta y a este punto muerto. Bueno, no podemos quedarnos mucho tiempo, dijo Sarai al fin. El frío nos va a agotar. Si llega, necesitaremos las fuerzas que nos queden. Bueno, ¿volvemos a los trineos entonces?, pregunté. Todavía no. Esperaremos. Si nos movemos demasiado pronto, podríamos chocar con él. Así que nos sentamos y esperamos que se mueva primero, murmuró Anton. Si hubiera querido atacar, podría haberlo hecho en el desfiladero, respondió Serga. Decidió no hacerlo. Eso importa. Para ti, quizá, respondió Anton. Para mí, no. Me incliné hacia adelante y examiné el fondo de la cuenca. Desde arriba, las huellas se veían con más claridad. Eran huellas profundas y anchas que entrecruzaban la nieve formando patrones enmarañados. Algunas se superponían, otras se doblaban. Intenté seguir un solo rastro con la vista, pero el viento había tallado la superficie en crestas que se tragaron al príncipe, solo para que volvieran a aparecer más lejos. Oh, no había vagado al azar. Había dado vueltas. No seguía un rastro limpio. La cosa talló la cuenca en líneas torcidas, retrocediendo, cruzando sus propios caminos, moviéndose según un diseño privado que ninguno de nosotros podía descifrar. Después de unos largos minutos, Dimitri levantó la mano. Mira. Una leve perturbación onduló en el borde más alejado de la cuenca. La nieve se deslizaba desde un saliente rocoso en un derrame lento y perezoso. Al principio, culpé al viento. Entonces, algo tomó forma tras el polvo que caía. Blanco sobre blanco, pero sólido y real. Se inclinaba hacia adelante al moverse, dando cada paso con un peso deliberado. Cruzó la cuenca en ángulo, dirigiéndose directamente hacia el acantilado entre las dos enormes piedras, con los brazos colgando hacia abajo. Su paso era largo, firme y pausado. Y ni una sola vez nos miró. Vuelve al acantilado, dijo Dimitri. Bueno, entonces esa es su guarida, respondió Serga. Anton volvió a apretar el rifle. Bueno, somos nosotros los que nos escondemos. El padre Mikhail respiró temblorosamente. No lo provoques. Nos ha permitido esta cresta. Que se quedara así. Permanecimos en silencio mientras llegaba a la grieta. En la entrada, se detuvo, moviéndose lo justo para mostrarnos su perfil.
Torso grueso, pelaje denso. La cabeza inclinada hacia adelante como si escuchara temblores enterrados en las profundidades de la tierra. Por un segundo, pensé que se giraría y nos miraría a los ojos. No lo hizo. Simplemente se deslizó entre las piedras y desapareció en la oscura veta. Y la cuenca volvió a quedar en calma. No podemos quedarnos aquí, dijo finalmente Serga. Pero tampoco podemos acercarnos a ese acantilado. Ese terreno le pertenece. Abandonamos el valle. El padre Enki le dijo, ya hemos visto suficiente. Pero Anton negó con la cabeza. Volvemos con solo una historia. El gobernador no lo aceptará. Lo llamará incompetencia. Mira, tenemos suerte de estar vivos, replicó el sacerdote. Ningún mapa pesa más que el aliento. Bueno, ahora decidimos. Dimitri habló. Está dentro. Puede que se quede ahí o puede que vuelva a salir. Si desperdiciamos la luz del día, perdemos nuestra ventana para retirarnos. La tensión dentro de mí se tensó como un alambre. Todos mis instintos gritaban que me fuera. La cuenca nos había rechazado desde el momento en que entramos. Pero también entendía el miedo de Anton. No el miedo a la criatura, sino al fracaso. Una expedición invernal que regresaba sin mediciones, sin bocetos, sin pruebas. Hombres habían perdido carreras por menos. Y ese peso recaería sobre mí. Bueno, la supervivencia superaba al orgullo. Nos retiramos, dije. Ahora hemos aprendido lo que importa. Algo reclama este valle. Solo eso merece la pena informar. Si seguimos adelante, invitamos a la catástrofe. Anton me miró fijamente, la ira se transformó en incredulidad y luego en cansancio. Te alejarías de todo lo que vinimos a buscar. Vinimos por conocimiento, respondí. Lo tenemos. Serga asintió. El chico tiene razón. Vamos. El padre Mikhail susurró otra oración. Dimitri parecía más ligero que en todo el día. Anton nos observó a cada uno por turno antes de bajar la mirada. Bien, murmuró. Pero si sigue, disparo. Nadie duda de ti, dijo Surogai. Nos echamos las mochilas al hombro y empezamos a bajar la pendiente con cuidado y control. La nieve se desprendía bajo nuestras botas en pequeñas ráfagas. El viento arreciaba a medida que descendíamos. Los trineos esperaban abajo, medio engullidos por la nieve polvo, como reliquias abandonadas por un campamento inactivo. Al acercarnos, miré hacia el acantilado. Se alzaba oscuro y estrecho entre las piedras. Parecía demasiado estrecho para algo de ese tamaño, pero lo había visto entrar. Sacamos los trineos y enganchamos los caballos. Temblaban bajo nuestras manos, pero no se desbocaron. Arriba, las nubes se espesaban, oprimiendo con un peso azul apagado toda la cuenca. Rápido, dijo Serga, a través del desfiladero antes de que vuelva a su cauce. Avanzamos, guiando los trineos hacia la estrecha garganta que nos había traído hasta allí. El sótano se sentía de alguna manera diferente ahora, más grande y vacío, y sin embargo, de alguna manera más sofocante. Las huellas bajo la nieve parecían temblar en el borde de mi visión. Sabía que era viento y nada más, pero a mis nervios no les importó. A mitad de camino, una grieta partió el aire. Nos quedamos paralizados. Los caballos se encabritaron, relinchando. La nieve caía en cascada desde la cresta como una cortina suelta. No era un aullido. No era ese temblor sordo de antes. No, esta era una roca más afilada y profunda bajo tensión. Roca cediendo bajo una enorme presión. «Muévete», rugió Dimitri. Y forzamos los trineos hacia adelante. La entrada del desfiladero estaba cerca, demasiado cerca para que falláramos. Otra grieta retumbó más cerca. Esta vez. Ahora mira hacia atrás. Allí estaba, de pie en la boca del acantilado. Bajó la cabeza, el pecho subía y bajaba con sus pesadas garras que elevaban vapor pálido por el aire. Había llegado sin hacer ruido, y sus ojos estaban fijos en nosotros. Ya no había distancia en ellos, ni distancia.
La distancia entre nosotros no era grande, nada grande. Anton levantó su rifle. No, no disparen, espetó Serga. No la provoquen. La criatura pisó el suelo de la palangana. Cada zancada tragaba tierra más rápido de lo que esperaba. Pero no corría. No le hacía falta. Simplemente avanzaba, cubriendo distancias imposibles con pasos medidos. No podemos correr más rápido que eso, susurró el padre Mikhail. Sigue moviéndote, ordenó Serga. No te detengas. No te separes. No aceleró el paso. Sin embargo, su presencia seguía llenando la cuenca hasta que el aire se sintió tenue y quebradizo. El corazón me latía con fuerza contra las costillas y las piernas me temblaban sin control. La boca del desfiladero se alzaba ante nosotros. Se oyó otro crujido, esta vez sin piedra, sin hielo rompiéndose en algún lugar detrás de nosotros. La criatura se detuvo. Ladeó la cabeza ligeramente, como si captara un sonido más profundo en el valle del que podíamos oír. Por un frágil segundo, dudó. «Vamos», gritó Dimitri. Mientras se decide, nos lanzamos con todas nuestras fuerzas en ese tramo final. El desfiladero nos tragó enteros, su estrecha garganta de piedra se cerró sobre los trineos, los caballos y los hombres. No miré atrás. Bueno, no hasta que las paredes se ensancharon y la sensación de estar atrapado en tierra firme finalmente me tranquilizó. Solo entonces, cuando el desfiladero nos envolvió de nuevo, me atreví a mirar atrás. La cuenca se alzaba a lo lejos, amplia y vacía. Ningún movimiento, ninguna silueta blanca atravesando la nieve. No nos había seguido. Bueno, todavía no. Mantuvimos silencio hasta que los muros de piedra se alzaron a ambos lados, encerrándonos en aquel estrecho pasillo. La luz allí era tenue y borrosa, atenuada por las nubes y las rocas. Los caballos se pusieron a caminar con paso tenso, con la cabeza echándose hacia atrás cada pocos pasos, como si esperaran que algo enorme apareciera detrás de nosotros. Mis pulmones aspiraban aire como si me estuviera ahogando. El temblor en mi pecho no era solo por la subida. Era la conmoción que aún me retumbaba. El frío dentro del desfiladero se sentía diferente ahora, más cercano. No abierto y sincero como el viento de la cuenca, sino opresivo e invasivo como un aliento en la nuca. Serga se adelantó y puso una mano en el cuello del caballo líder. «Tranquilo», murmuró. Se detuvo. No nos persiguió. Se detuvo porque algo más lo llamó, dijo Dimitri. Había un filo en su voz que cortaba más profundo que cualquier frío. «¿Oíste ese último crujido?», continuó. «Eso no era piedra suelta. No, eso era más profundo. El propio valle habló». «No lo sabemos», respondió Anton, aunque las palabras carecían de peso. Dimitri no se molestó en responder. Seguimos adelante, y el desfiladero se curvaba en lentas curvas que se tragaban el cielo y cualquier sensación de distancia. Los caballos resbalaron 2 veces, y en cada ocasión Anton maldijo al abalanzarse para estabilizar el segundo trineo antes de que volcara. Seguí mirando el camino que había detrás de nosotros. El sendero se estrechaba rápidamente entre las sombras, y cada zona más oscura parecía a punto de desprenderse de la piedra y moverse. En una curva, el viento amainó sin previo aviso. El silencio se apoderó de mí tan rápido que me tensó la piel. Incluso los caballos parecieron detenerse a media respiración, y entonces algo rodó por la roca. Una vibración baja, larga, lejana, demasiado profunda para medirla. No era el grito que habíamos oído en la noche. Este era más pesado y denso, menos un sonido que una presión que se movía por cámaras invisibles. Dimitri se detuvo en seco. «Oh, no está solo», dijo. Anton le lanzó una mirada dura. «¿Basta? Con uno ya es suficiente. No te inventes más». «Silencio», espetó Serga. «Escucha». Otro leve temblor recorrió la piedra, más breve esta vez, y luego nada. El viento volvió a entrar, susurrando por las grietas, pero ese eco se quedó grabado en mi interior. Y así volvimos a movernos. Paso a paso, con cuidado,
la garganta comenzó a abrirse. Las paredes se inclinaron hacia atrás, menos verticales ahora, y la nieve se acumuló en montones sueltos en lugar de las duras crestas talladas por el viento cerca de la cuenca. La sensación de cruzar una frontera invisible comenzó a desvanecerse. Incluso los caballos aflojaron el paso, sus zancadas mucho menos rígidas. Me faltaba el aliento. No me había dado cuenta de que estaba aguantando. Y no estábamos a salvo, pero estábamos más lejos, y la distancia significaba algo. ¿Cuánto faltaba para la bifurcación?, pregunté. 1 hora, dijo Serga. Si el tiempo acompaña. No lo hará, respondió Dimitri. El valle está inestable. Hablas como se siente, espetó Anton. Yo hablo como mi gente, respondió Dimitri con serenidad. Vigilamos a las patentes. Respetamos lo que no entendemos. Bueno, Anton abrió la boca para discutir, pero luego la cerró. Llevaba el rifle colgado a la espalda, con la correa oscura por la escarcha derretida. Me di cuenta de que lo quería de vuelta. Seguimos caminando en silencio. El desfiladero empezó a enderezarse, ofreciéndonos un largo y despejado tramo por delante. Cuando vi el sendero vacío que se dirigía hacia una curva lejana, algo en mi pecho se relajó. Sentí ganas de volver a respirar después de apretar los pulmones tanto tiempo. Bueno, el alivio no duró. A mitad de esa recta, vimos las huellas frescas. Cortaban limpiamente el quebrada y la pared izquierda a la derecha, profundas y bien definidas, más anchas y largas que las cercanas al campamento. Los bordes estaban nítidos. No había deshielo ni nieve acumulada. El viento ni siquiera había tenido tiempo de ablandarlas. Sara se detuvo ante la primera huella y se agachó. Ah, estas tienen minutos, dijo. El viento ni siquiera las ha tocado. Pasó por aquí mientras estábamos en la cresta, dije en voz baja. No, respondió Dimitri. Pasó mientras huíamos de la cuenca. Anton apretó los puños. Entonces, ¿por qué no apareció detrás de nosotros? ¿Por qué adelantarse y desaparecer de nuevo? Porque se mueve donde no podemos verlo, dijo Dimitri. Elige su terreno más rápido que nosotros el nuestro. El padre Mickey miró las huellas como si fueran a abrirse más. No podemos escapar de algo que se mueve sin hacer ruido, dijo. No en un país como este. No necesitamos superarlo eternamente, respondió Serga. Solo necesitamos terreno abierto. Una vez que superemos estos muros, podremos extender esa distancia. Y debemos movernos, dije. Guiamos los trineos alrededor del príncipe, con cuidado de no pisarlos directamente. Cada pocos pasos miraba hacia atrás, casi esperando que otra hilera de huellas frescas se grabara en la nieve tras nosotros. El desfiladero giraba a la izquierda, luego a la derecha. Cada curva cerrada nos daba aire frío en la cara. En un estrecho cuello de botella, los caballos se detuvieron en seco. Se apretaban hombro con hombro, negándose a moverse. Aplanaron las orejas. Uno resopló con fuerza e intentó retroceder. Anton tiró de las riendas, maldiciendo en voz baja. Aguanta, dijo Serga. Dimitri pasó junto a nosotros y se arrodilló en el sendero. Apartó la nieve suelta con la mano, despejando la superficie lenta y deliberadamente para ver qué había debajo. Bajo la capa superficial, la corteza presentaba arañazos recientes, surcos largos y profundos en la dura superficie, como si algo pesado hubiera pasado, con sus manos o garras arrastrándose ligeramente. Tocó el suelo aquí, dijo Dimitri. No por debilidad, sino por curiosidad. ¿Curiosidad? Anton escupió la palabra. ¿Te refieres a un hombre que conoce sus pensamientos? No sé lo suficiente como para entender sus hábitos, respondió Dimitri. Examina cosas nuevas en su territorio. ¿Somos nuevos, padre? Mickey se santiguó y le tembló la voz. Debemos abandonar este desfiladero. Lo haremos, dijo Serga con firmeza. Casi llegamos a la bifurcación. Pero su voz contenía algo nuevo en ese momento. Duda. Quinta parte. Continuamos.
El sendero se ensanchaba lentamente a medida que nos acercábamos al punto donde el desfiladero se abriría de nuevo. Los caballos lo intuyeron antes que nosotros. Aceleraron el paso y aguzaron el oído. Incluso ellos reconocieron la vía de escape. El viento amainó de nuevo. Esta vez no regresó de inmediato. El silencio dentro del desfiladero se ajustó como una atadura. Mi respiración sonaba demasiado fuerte y mis botas se hundían con demasiada fuerza en la nieve. No había ráfagas, ni susurros, ni siquiera el suave rumor al que nos habíamos acostumbrado. Nada. Seguimos juntos, dijo Serga. La bifurcación estaba a poca distancia. Llegamos a la última curva y entonces, desde muy arriba, un sonido agudo rompió el silencio. La piedra cayó por la pared del desfiladero y golpeó el sendero cerca del segundo trineo. Rebotó una vez, 2 veces, y luego rodó hasta detenerse. Miré hacia arriba. Algo se movió entre 2 rocas dentadas cerca de la cresta. Una forma no del todo visible cambió su peso y desapareció tras una elevación. «Está encima de nosotros», susurró Antón. «Sigue adelante», dijo Serga. «No dejes que nos atrape en esta curva». Avanzamos de nuevo, pero ahora mis ojos se movían constantemente entre las paredes y el sendero. Mientras tanto, la sensación de que nos guiaban, de que nos conducían de alguna manera, se intensificaba con cada paso. Al acercarnos a la amplia salida del desfiladero, nos llegó otro sonido. No era una llamada, ni un temblor, ni un golpe sordo, constante y rítmico, lento y mesurado, pesado y proveniente de detrás de nosotros. Me giré y al principio solo vi el estrecho pasaje tras nosotros, y luego una silueta apareció tras la última curva. La criatura se quedó allí, con el pelaje mecido por la suave brisa. Debería llenar el espacio entre las paredes más de lo que recordaba. Sus brazos colgaban a los costados, inmóviles. La nieve se aferraba a su pelaje a manchones. Su aliento formaba nubes bajas que se elevaban y luego se disolvían. Sus ojos eran oscuros y firmes, sin pestañear, manteniéndonos a todos en nuestro sitio. Anton volvió a alzar el rifle. «No», gritó Serga con fuerza. «Si disparas, moriremos todos». La criatura dio un paso más. Sin apresurarse, sin cargar, simplemente avanzando con una paciencia que me aterrorizaba más que cualquier ataque repentino. «Mira, no podemos escapar de él», susurró el padre Mika. «No corremos», dijo Dimitri. «Retrocedemos lentamente». «No gires. No grites. No le apuntes a la cara con el rifle». Anton tragó saliva con dificultad, pero bajó el cañón. Paso a paso, retrocedimos. Todos los caballos temblaban, pero seguían la fuerza de la lluvia. La criatura nos observaba sin apartar la mirada. Se detuvo al llegar a la parte más ancha del desfiladero. Se quedó quieto, completamente quieto. Seguíamos dentro de sus límites, dijo Dimitri. Nos dice que nos vayamos. Nos vamos, dijo Sergai, pero no lo suficientemente rápido. La criatura dio un paso más. Nos estaba advirtiendo, una última advertencia. Mi pulso latía tan fuerte que podía sentirlo en los dedos. Me temblaban las piernas y, aún así, seguí retrocediendo, paso a paso, controlado. Entonces cruzamos la línea invisible que separaba la estrecha garganta del sendero más ancho del valle. Y la criatura se detuvo. No nos siguió. Solo se quedó allí, a la sombra de los muros que se cerraban. Su aliento flotaba como un motor lento y constante bajo su ancho pecho. Anton exhaló temblorosamente. «No saldrá». «No», dijo Dimitri. «No abandonará su terreno a menos que se le provoque. Nosotros vamos a abandonar su terreno». La criatura permaneció inmóvil un buen rato, y luego giró sin prisa y desapareció en el recodo por el que había venido. El silencio que siguió se sintió diferente. Estaba más vacío, pero seguía siendo denso. No hablamos hasta que Serga finalmente dijo: «Seguimos alejándonos de aquí hasta donde nos permitan las piernas antes del anochecer». Todos obedecimos sin rechistar. Al dejar atrás el desfiladero,
Esperaba ver otra silueta en una cresta u otro conjunto de huellas que se cruzaran en nuestro camino, pero nada. Nos esforzamos al máximo, avanzando a paso de tortuga durante horas, alejándonos del desfiladero como hombres que intentan escapar de una maldición. El valle finalmente se abrió de nuevo, y la montaña se encogió, dejando solo largas cicatrices de roca y árboles delgados y dispersos. El aire cambió. Se sentía más ligero ahora, menos sofocante, ya no presionaba la piel como una advertencia. Pero aún así, ninguno de nosotros disminuyó la velocidad. Ninguno confiaba en esta sensación. Los caballos mantenían el paso firme y nervioso, con las orejas alerta ante cualquier destello de sombra, incluso cuando no había nada más que el viento raspando la nieve. Para cuando la luz empezó a desvanecerse en el cielo, llegamos a un grupo de pinos bajos agazapados bajo una cresta. Las ramas se hundían bajo la espesa nieve, formando una barrera rudimentaria contra el frío que se aproximaba. Serga finalmente dio la orden de parar. Bueno, nadie volvió a discutir, aunque ninguno quería quedarse quieto. Las piernas nos fallaban, y los caballos estaban exhaustos, rígidos como la espuma en los arneses, con las costillas jadeando. Arrastramos los trineos formando un semicírculo suelto y atamos a los animales entre los árboles. El viento no los lastimaba tanto allí. Temblaban menos, pero su respiración seguía siendo superficial. Sus ojos seguían fijos en el valle del que habíamos huido. Hicimos una pequeña fogata con agujas secas y ramitas quebradizas que sacamos de debajo de la nieve. Al principio, costó, echando humo, pero al final prendió y ardió lentamente y de forma constante. El calor nos rozó las manos y la cara. Sin embargo, no me alivió en absoluto. Solo me recordó lo expuestos que seguíamos. El calor significaba que nos habíamos detenido. Anton se sentó en una corredera de trineo y acercó sus dedos temblorosos a la llama. Estábamos cerca, murmuró. Demasiado cerca. Quizás un paso más. Bueno, no lo cogió, interrumpió Selge. Eso es lo que importa. No lo hizo porque nos alejamos de su terreno, dije. Dimitri tenía razón. Estaba sentado aparte de nosotros, con la espalda apoyada en un tronco de pino y la lanza sobre el regazo. La nieve se aferraba al forro de piel de su abrigo. Contempló la oscura boca del valle como si esperara que se abriera de nuevo. ¿Nos perdonó?, preguntó el padre Miki. Su voz sonaba cálida y tenue. ¿O decidió que no valíamos la pena?, preguntó Dimitri sin mirar atrás. Todo lo que mata por miedo lo hace rápido. Esa cosa no se apresuró. Nos mostró lo que era. Su tamaño, su fuerza, su pretensión. Eso fue suficiente. Pero Anton negó con la cabeza. Es un animal. Hablas como si sopesara decisiones. Sobrevive, respondió Dimitri. Y la supervivencia agudiza la mente. Nadie respondió a eso. El fuego chisporroteó suavemente, proyectando una luz intensa sobre los rostros hundidos. Las piernas me ardían de cansancio y las costillas me comían cada vez que respiraba. Pero mi mente se negaba a apagarse. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía de nuevo en el recodo del desfiladero. Un aliento enorme y quieto escapaba de su boca. Sus ojos nos miraban sin ira, sin piedad, sin nada en absoluto. ¿Y ahora qué?, pregunté. No podemos volver con papeles en blanco. Regresaremos vivos. Dijo Serga. Ya basta. El gobernador no lo pensará. Déjame encargarme de él. Serga dijo que me conoce desde hace mucho tiempo. Que me escuchará. Anton miró fijamente las brasas. Si nos despide, no nos queda más que una historia. No es una historia, dije. Una advertencia. Dimitri finalmente se giró hacia nosotros. Entonces su rostro se debilitó, pero su mirada permaneció firme. Hay lugares en esta tierra que no pertenecen a los hombres, dijo. Ese valle es uno de ellos. Déjalo en manos de la criatura que vive allí. Déjalo en manos de las montañas. El viento se movía entre las ramas de los pinos, removiendo la nieve suelta que caía en capas lentas y susurrantes. En la superficie,
Todo parecía tranquilo y silencioso, pero debajo se escondía algo más. La atención se extendía a lo lejos, como si el valle aún nos tuviera a la vista. Montamos guardia. El sueño llegó a trocitos. Cada vez que empezaba a desviarme, un pequeño sonido, nieve deslizándose, madera crujiendo, me arrastraba de vuelta. Cuando llegó mi turno, me envolví en una manta y me acerqué a la linde de los árboles. El rifle colgaba de mi espalda. El valle se extendía pálido bajo la luna naciente, vacío e intacto. Ningún movimiento marcaba la nieve y ninguna silueta rompía las líneas de las crestas. Pero el silencio seguía oprimiendo, pesado y deliberado. Nos dejó alejarnos. No porque nos temiera, sino porque ya no importábamos. La mañana se arrastraba sobre las montañas, pálida y sin vida. No había color, ni calor, solo una sábana gris que se extendía sobre la nieve. Desmontamos el campamento con los dedos tan entumecidos que apenas podíamos moverlos. Las correas de cuero parecían barras de hierro. Los caballos estaban rígidos y agrios por el frío, pero estaban erguidos y respirando, y eso era suficiente. Ninguno de nosotros habló, no hasta que el valle se ensanchó y los viejos puntos de referencia empezaron a desaparecer de la memoria. Oh, una repisa rocosa dentada que habíamos pasado días antes. El arroyo helado que cruzamos aún dejaba una leve cicatriz donde habíamos abierto un camino. Solo entonces la opresión en el pecho se alivió un poco. Aún así, no confiaba. Ninguno de nosotros lo hacía. Seguíamos avanzando rápido, demasiado rápido para hombres que no habían dormido bien. Cada pocos minutos, alguien miraba hacia atrás. Lo hacía tan a menudo que me empezó a doler el cuello. El valle a nuestras espaldas parecía vacío. Estaba desolado e indiferente. Pero eso no significaba nada. Al mediodía, el terreno se abría lo suficiente como para que el viejo sendero del cazador se viera bajo la nieve como un leve moretón. Se dirigía hacia las cabañas de la parte baja de la montaña. Delgadas columnas de humo se elevaban de las chimeneas casi engullidas por la nieve. ¡Ay, qué espectáculo! Las simples hogueras de leña parecían más extrañas que la criatura. Cuando la primera cabaña apareció a la vista, Serga dejó escapar un suspiro lento que probablemente había estado conteniendo desde el desfiladero. «Lo logramos», dijo. El padre Mickey bajó la cabeza sin decir palabra. Anton se pasó las manos por la cara como si intentara limpiarse algo. «No llegará tan lejos», dijo. No convencía a nadie, al menos a sí mismo. Y Dimitri no dijo nada. Cabalgamos despacio hacia la cabaña más cercana. La puerta se abrió antes de que llegáramos. Un cazador salió, con el sombrero calado y el hacha en la mano. Nos miró fijamente, primero sorprendido, luego con algo más pesado. Volvieron rápido, dijo. El valle no los quería. Serga asintió brevemente. Cuando llegamos al desfiladero, vimos lo que se mueve allí. El cazador apretó la mandíbula al oír esto. Se acercó y bajó la voz. Algunos no vuelven caminando. Lo sabemos, dijo Serga. ¡Qué suerte! Serga lo miró a los ojos. Sí, lo somos. Anton apartó la mirada, rechinando los dientes. Fue entonces cuando comprendí que no tenía nada que ver con la fortuna. La suerte no nos había sacado. Algo más nos había pesado y nos había dejado pasar. Dentro, la estufa ardía lentamente y caliente, y el calor me golpeó la cara con tanta fuerza que me escoció. La nieve se derritió de mis botas y empapó mis calcetines, pero no me importó. Nos sentamos alrededor de una mesa pequeña mientras el cazador servía caldo en cuencos rústicos. El calor se instaló en mi estómago, pero no ahuyentó el frío que se había arraigado en algo más profundo. El cazador nos observaba por encima del borde de su taza. Dime. Serga nos miró a cada uno antes de hablar, y su voz se mantuvo firme. Era un enorme pelaje blanco. Nos rastreó, nos bañó, nos empujó fuera de su valle. Ante esto, el cazador asintió lentamente. Había oído hablar de él desde niño. Mi abuelo solía decir que la cuenca no está vacía.
Decía que algo la mantiene. Su mirada se dirigió a la ventana. Entonces no todos los que entran se cansan y son enviados a casa. Muchos desaparecen. El padre Michele trazó la señal de la cruz. Anton miró fijamente las tablas del suelo. Yo miré fijamente mi tazón. El caldo se ondulaba porque mi mano no dejaba de temblar. Ahora no hables de eso en voz alta, dijo el cazador. Los nombres importan en un país como ese. No volveremos, respondió Serga. Y nadie más debería. Asintió con fuerza. A esas montañas no les importan tus mapas. Dormimos allí esa noche, no tranquilos, pero sí profundamente. El tipo de sueño que llega cuando el cuerpo finalmente supera el miedo. No hubo sueños, solo oscuridad. A la mañana siguiente, seguimos hacia el asentamiento. Días después, cruzamos sus puertas, quemados por el viento y el silencio. Ninguno de nosotros podía quitarse esa sensación de encima. El gobernador escuchó con los ojos entornados mientras Serga daba su relato. No se tragó cada palabra, pero sí lo suficiente. No envió otra expedición al desfiladero ese invierno. No nos ordenó regresar. Bueno, el tiempo nos dispersó. Antón encontró trabajo lejos de la cordillera norte. El padre Mikhail abandonó la provincia por completo. El escudero siguió cazando hasta que la edad lo doblegó y le quitó la fuerza. Y Dimitri regresó con su gente y rechazó de nuevo la moneda de la corona. En cuanto a mí, lo anoté. Ni las medidas, ni las raíces. Eso no significaba nada. Anoté lo que habíamos visto. Sencillo, directo, tal como nos lo había mostrado el valle. Años después, volví a pasar cerca de la cordillera. No había rastros recientes que llevaran al desfiladero. No había líneas de reconocimiento, ni marcadores. El valle seguía tal como lo habíamos dejado, intacto y esperando. Y entendí por qué. Hay lugares que no están hechos para mapas ni reclamos. Existen más allá de la propiedad, más allá de las historias contadas por orgullo. Sobreviven en advertencias pronunciadas en voz baja en cabañas de madera donde las tormentas golpean las paredes. No sobrevivimos por ser valientes, inteligentes o incluso elegidos. Salimos porque la criatura lo permitió. Y saberlo nunca me aflojó. Bueno, debo decir que este es un formato que disfruto mucho, estas historias históricas, de la vieja escuela, ambientadas en la naturaleza, donde sea que estén. Sí, hice ese del lago Ness hace 1 o 2 semanas, y este también me parece precioso. Gracias de nuevo al autor. ¿Qué opinas? Sí, hay lugares donde no deberíamos estar. No te metas en lo que no entiendes, es el viejo consejo de no sé.